La idea es que un poco tengamos, bueno, tiene una función doble. Por un lado se lo estamos mostrando a los alumnos de la carrera de cine de la Universidad de la Comunicación, pero también tiene una función para nosotros, porque como realizadores es la primera vez que lo vemos con Travis. Y bueno, de entrada agradecer la presencia de Travis y de todos los realizadores, pero también que podamos iniciar un diálogo, tanto nosotros como ustedes como alumnos. Entonces yo básicamente propondría en un principio ver si Travis, nos das una impresión de lo que te parece este material en este momento. First of all, it's very powerful to see them all at once here, so I'm a little bit at a loss for words. Dice que en primera instancia que está un poco, le faltan las palabras porque verlos a todos ustedes le da mucha emoción. I think the films are quite extraordinary, to say the least. Que la mayoría de los cortos son algo extraordinario, por decirlo menos. My basic idea when I started the workshop was that violence isn't just something that we depict on film. Que su idea principal al pensar en el taller era que la violencia no es algo que es tan sencillo al presentarla en las imágenes. But in fact, film can embody that violence as well. Pero que en realidad el cine puede incorporar esa violencia también. And so I had the idea to encourage the filmmakers to find different strategies to make the film itself the object of that violence. Entonces su idea era invitar a los cineastas a hacer que sus películas que incorporaran esa violencia en sus filmes. And somehow from this very simple idea they made these exquisite and profound films. Y de alguna manera hicieron estos exquisitos y profundos filmes. And so now I'm going to let them talk instead of me, but thank you very much for this wonderful honor to participate in this. Y ahora los va a dejar hablar a ellos, pero muchísimas gracias por esta experiencia. Gracias, Travis. Ok, en un diálogo entre nosotros, en un principio, antes de abrirlo un poco al público, me gustaría conocer su impresión ya después de un año de este trabajo y de haberlo exhibido, así al volver a verlo en conjunto. Quizás, Antonio, te pregunto primero y lo vas pasando. Bueno, creo que después del tiempo, de casi un año de que se realizaron estos cortos y a la fecha, el verlos, volverlos a escuchar, a ver, me recuerda varias cosas en dos dimensiones, quisiera decir. Uno, la experiencia que tuvimos al compartir con Travis, con Mike, con todos nosotros, bastantes días y sesiones de trabajo que fueron muy interesantes, muy, ¿cómo les diré? Muy informativas, muy formales para nuestros puntos de vista y para nuestras diferentes maneras de hacer y realizar el corto. Eso es por un lado, la experiencia que fue inolvidable y que quiero agradecerles a todos. Y por otro lado, también ver las diferentes dimensiones que hemos tenido para observar un hecho del pasado. Algo que ocurrió que a lo mejor ahora a la distancia puede salir muy lejano, puede surgir muy lejano, pero que posiblemente reflexionando sobre lo que acabamos de ver y el día de hoy pueda darnos una dimensión también de lo que está sucediendo en nuestro país o en el mundo. Entonces, esa es creo que uno de los puntos que hemos compartido en nuestras sesiones, sobre todo el no dejar una revisión nada más o acudir al pasado, sino también mantener una conciencia y una reflexión de lo que está sucediendo en nuestro presente. Creo que esa es una de las dos principales puntos que hemos tenido, que al menos hemos compartido y que yo percibo en este ejercicio, y que bueno, pues les compartimos para ustedes también y a ver qué dicen, Arián.
Sí, muchas gracias a Facundo por lograr juntar a Travis y a los que pudimos llegar a la proyección. De verdad es algo como se siente que se está cerrando un ciclo y es de acuerdo con lo que dice Antonio. Sí ha sido como muy intenso y siento que al final sí logramos como una especie de coro, o sea, algo colectivo que logramos entre intercambiar las ideas que teníamos, ayudarnos entre unos y otros, y pues este es el resultado. Y con el tiempo yo más bien lo veo como algo muy cercano a mi memoria y como algo muy entrañable, como en un proceso muy muy padre, y también cómo nos estamos reapropiando de estos materiales que están ahí y como tratar de darles un sentido muy personal, pero también tratar de expresarlo, porque creo que sí estamos en momentos complicados, donde de la violencia y donde pues estamos como en una época que pareciera que es de transición, pero en realidad creo que el expresar estas ideas, más allá de pensar que vamos a lograr cambios, etcétera, que esto pues en realidad no, creo que es como seguir haciendo una comunidad un poco que resiste, ¿no? Yo siento que es eso. Eso es algo que me parece que está padre y que estos trabajos van a quedar ahí como reapropiándonos de estos eventos históricos, este material, y pues como dando nuestro punto de vista, ¿no? Y eso, en realidad creo que otra vez muchas gracias, porque sí se siente como algo ya un poco más terminado y que siento que sí va a tener un poco más de proyección conforme pase el tiempo. Y ya. Pues bueno, después de tanto tiempo me da mucho gusto volverlos a ver a todos. Es muy grato, es muy enriquecedor. Me parece que aparte de que son trabajos que establecen un diálogo entre sí, lo establecen con el espectador, y en realidad lo que a mí me interesaría más es qué piensan ustedes, como hablar con ustedes un poco. Ay, no sé, pues la verdad yo no estudié cine, yo estudié historia, entonces cuando conozco a Travis, llego pensando como en el discurso histórico y cómo se lleva al cine y cómo puede llegar a ser subversiva, cómo expresar nuestra memoria. Entonces se supone que mi tesis era sobre el 68 y las mujeres. Cuando llegué a este proyecto fue como, wow, sí, hay que hacerlo, hay que repensar el 68, no como un acto de terrorismo de Estado que nos meten así como vaya, si te paras en las calles a exigir, no lo hagas y te pares a exigir porque te pueden matar a casi todos los de mi generación. Pero justo ese año fue lo del ataque por Reel y cambié como todo el discurso porque empezamos a tomar las calles y estaba como un poco decepcionada de que lo haya cambiado a último momento y haya traicionado a las mujeres por algo urgente en lugar de algo importante. Pero un año después nos damos cuenta de que nos sigue hiriendo de que nos sigan matando de nuestra propia escuela. No sé, y bueno, se supone que era un concurso, o sea, que solamente 3 de estos se iban a ver en pantalla grande, y como que hicimos tanto clic y Travis nos juntó tanto que terminó haciéndose y ya hablábamos en todo momento, que al final cuando dijeron, sí, la premiación, y todos como, ¡ay, premiación! ¡Ah, claro, era un concurso! Pero sí, fue fantástico, y volverlo a ver es muy lindo. Bueno, yo también estoy muy contenta de haber podido tener esta proyección con la presencia de Travis y pues con los amigos que están aquí, porque pues como ya dijeron, sí fue un proceso que fue colectivo, y todo este proceso de experimentación con técnicas que nos enseñó Travis, como de rayar, de pintar, de pues, todo lo que vieron aquí, fue, bueno, nunca yo había tenido esa oportunidad y fue como increíble, y además que al digitalizarse, o sea, como que ese material se compartió entre todos, y eso también fue lindo, ¿no? Que cada quien pudo escoger del material de los otros, y pues ver en lo que se convirtió cada proyecto, la visión que cada uno tuvo, y que a la vez se pudo unir en esta película que, como dijeron, fue como un trabajo grupal, y creo que esa fue para mí de las mayores enseñanzas, ¿no? Que finalmente en la colectividad es donde se le puede dar voz a los que ya no están, ¿no?
quisiera preguntarles, bueno, lo que yo, al final de todo, lo que yo sentía, desde el primero que vi, como esa idea difusa de realmente qué es lo que pasa, cómo repercute en nosotros. Había muchos que el final era como de, pues pasó así, pero a fin de cuentas no sabemos más, o sea, como que siempre quedarse, realmente no, o sea, esa visión de que no sé nada y no sé cómo sentirme al respecto. O sea, si bien está esta idea como de justicia y el ir a la escuela, como ir conociendo y por un lado pensar y creer que se puede vivir bien, se puede acceder a una buena calidad de vida, a vivir tranquilos, apropiarse del espacio público, sentirme tranquilo, pero por otro lado el irme enterando, irme estudiando, irme comprendiendo en que esto es cíclico, ¿no? O sea, es cíclico o en realidad hay una oportunidad de avanzar. O sea, se me quedó mucho la imagen del metro, como que está yendo hacia atrás o está yendo hacia adelante, igual las escaleras están subiendo o estoy bajando. Entonces quisiera preguntarles a todos ustedes cómo repercutió en su persona, en su sentir, el hecho de que si eso fue un ejercicio, ¿no? El haber escarbado, el haber organizado, haber hecho como este discurso, es una manera como de reflexión muy personal y bueno, al menos yo creo que yo como espectador me quedé como un poquito en las mismas, pero como que siento que revolví la pecera en la cabeza, como que me revolvió otra vez las mismas preguntas, un poco más como ganas de conocer, más de investigar, pero yo la verdad no podría decir, yo lo podría haber acabado mejor porque no, o sea, no tengo idea. Y el ver que somos como generaciones muy variadas y que ya las generaciones que vivieron realmente ese momento se están yendo, yo lo que siento es que esto es realmente, aunque no sepamos realmente qué es lo que pasó, es como seguir ese ejercicio de, al menos hay que seguir revolviendo, ¿no? Revolviendo, y me pareció como bastante atinado como esto de Ayotzinapa, que creo que es como un hecho muy parecido, sino que fue como casi igual, en el que igual lo mismo, o sea, se volvió a repetir de que en lugar de volver a sentir esa empatía con los estudiantes, de que no sabemos realmente lo que estaba pasando ahí, pero esa empatía de que siempre hay que levantar la voz y siempre hay que creer que se puede, esa parte de la empatía me pareció como muy buena, ¿no? Creo que sí es como las dos cosas, la violencia y la empatía totalmente contrarias, pero que lo que siga prevaleciendo es la parte del miedo y la violencia. También lo que hablaban de los papás, yo estoy muy conectado con esa idea de que no solamente con los papás estoy enojado, ¿no? Sino también con maestros, con los medios, o sea, que realmente seguir repitiendo eso, que lejos de hacerme sentir que puedo ser parte de algo, me hacen sentir la basura, que es parte de lo que somos, o sea, son como esas dos partes, ¿no? O sea, realmente yo sí quisiera como seguir pensando en eso, que se puede vivir bien, que se puede hacer toda una unión, pero por otro lado repetir esa sensación de que es más fuerte en mí el miedo de salir a la calle y no, pues si vas a la marcha y eso, siempre estará como ese chip que viene con los papás, viene con la tele, viene con lo demás, de que te puede pasar algo, ¿no? Cuando en realidad puede ser todo lo contrario. Igual con todas las marchas, porque siempre ver, es que ya pintaron aquí, es que ya destrozaron esto. Oye, sí, o sea, sí pasó esto, pero ¿por qué no pensar lo otro? O sea, esto que se está sucediendo es por algo más. No solamente hay que ver lo feo, sino lo bueno. Bueno, repito la pregunta hacia ustedes y un poquito sintetizando lo que a mí me hizo sentir fue realmente, me revolvió la cabeza. No podría yo llegar a nada todavía, porque creo que muchos no es como que, el chiste no es llegar a algo, sino es como ejercitar esa parte como de pensar y de seguir queriendo, no deseando. Entonces quisiera saber a ustedes, en su persona, como qué fue lo que les cambió, si realmente hubo un antes, un después de este ejercicio, o bueno, quisiera saber. Gracias.
Creo que como dijiste, el punto no es llegar a algo, ¿no? Yo, bueno, en mi experiencia pues no pude llegar a una respuesta, pero creo que justo lo que es importante y que lo que deberíamos como hacer todos es tener siempre, es estar repensando la historia, ¿no? O sea, en este ejercicio partimos del 68, pero es increíble ver todas las imágenes de la Filmoteca o de los archivos personales y ver que se replican hasta el 2019, ¿no? Entonces, pues sí es un poco un bajón ver que se repiten ciertos acontecimientos, pero yo creo que nosotros está no olvidar eso y todo el tiempo estar como teniendo pues un pensamiento de análisis y de crítica, ¿no? Y pues si tenemos a la mano herramientas pues como el cine, creo que es como una buena forma para vertir esos cuestionamientos y contagiar a otros para que también puedan hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, sí, igual creo que no hay respuestas y justamente este es o sea, sigue abierto el proceso, no se ha resuelto, pero finalmente un poco lo que queríamos hacer nosotros era tratar de limpiar este significado que tienen las imágenes, como si el recordar las matanzas nos diera miedo, ¿no? O sea, finalmente lo que tú dices es bastante acertado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir, nos van a matar, no matar, pero tal vez nos van a reprimir, o sea, como que todo eso está muy presente. Entonces, a ellos les conviene, por un lado, que esté abierto todavía, que no haya respuestas, pero también que se recuerde como una masacre. Entonces, la idea que teníamos nosotros, incluso de enterrar el material, lo que hicimos para que se disolviera tanto, era como tratar de limpiar esa imagen y más bien recordar como todo el sentido que había de fiesta, de rebeldía, de juego, de mucha inocencia también, porque en esa época pues había mucho sentido de inocencia y de como de mucha alegría, ¿no? Entonces queríamos como rescatar esa parte. Entonces en ese sentido, yo personalmente me dio esta idea de como tratar de limpiar la memoria, tratar de preguntarme qué es lo que me da miedo y en qué momento podemos como superar ese miedo, pues. Y ya, aunque sí se repiten las situaciones y la violencia, pues ya es ahora como algo mucho más complejo lo que sucede, ¿no? Habiendo más medios, habiendo más canales de comunicación, finalmente seguimos en un remolino en el que todo se oculta, ¿no? Entonces, pues no sé, finalmente para mí sí hay un antes y un después de este ejercicio en cuanto a mi manera de tratar de acercarme a este tema, pues. Pues en lo personal yo rescato un poco como el sentido de comunidad, como para mí es, ¿cómo decirlo? Abrir el diálogo, seguir hablando sobre eso, lo mantiene vivo y entonces es una manera de resistir y es una manera de buscar respuestas que probablemente no encontremos, pero el simple hecho de hablar y de juntarnos y de alzar la voz juntos, pues es eso, o sea, eso es lo que yo rescataría de todo. Probablemente es un poco frustrante para mí pensar que en muchos de estos casos no se va a saber la verdad completa, pues porque no depende, pues porque nosotros no la tenemos y porque los que la tienen muy probablemente no la digan, pero el simple hecho como de juntarse y hablar de eso y discutir, lo enriquece, pues. No sé, es súper interesante lo que estás planteando porque siempre pienso la historia en torno a la violencia y la resistencia. La historia nacional siempre nos muestra esta parte violenta como de así se murieron y nadie hizo nada y luego se volvieron a morir con Ayotzinapa y nadie hizo nada y dices como vale, pero en el 68 salieron un montón de estudiantes y era fantástico estar allá. Cuando escuchas a la gente que sí estuvo allá y no es un líder vendido, es hermoso, dices como sí se puede y pues al final terminas saliendo a la calle porque tal vez secuestraron a tu amigo o a tu compañero, no sé si de verdad puedas permanecer al margen con lo que te dicen de no te entrometas, no sé si de verdad en la cabeza te cabe como algo para quedarte parado cuando desaparecen a tantos, cuando asesinan a tantos, cuando el próximo puede ser tú, dices como,
pues mejor busco las voces de la resistencia, las voces que te dicen como sí se puede, y si se ha cambiado, y si se ha buscado, y si hemos salido, y la gente que dice las marchas no sirven para nada, pues no sé, desde el feminismo hemos visto que sí, asesinaron a Lesbi y ya nos pidieron disculpas diciéndonos que sí la asesinaron y no fue suicidio, perdón. Entonces sí puedes cambiar las cosas por ahí, y como por el cine obviamente mucho más. Bueno, un comentario nada más. En muchos de los casos que se vieron aquí en los cortos se mencionaba, por ejemplo, también la analogía con Ayotzinapa. Pero antes de Ayotzinapa hubo muchas desapariciones forzadas. Después antes del 68 también hubo muchas desapariciones forzadas y siguen habiéndolas. O sea, realmente la analogía fue un caso nada más particular que se mostró como representativo, pero que encierra muchos mayores fenómenos que están sucediendo comúnmente y que a veces, como se mencionan en algunos de los cortos, esas imágenes que muchas veces estamos viendo y viendo, se descontextualizan o no las recordamos o no estamos reflexionando mucho sobre ellas. Ya se vuelven parte de nuestro cotidiano y siempre son las mismas imágenes que se están repitiendo en todos estos casos. Creo que mucho de nuestra inquietud en algunos de los casos, y hablo creo que tal vez de varios de los comentarios que tuvimos entre nosotros, es el de que no despeguemos un poco, estamos recordando ese 68 como dije antes, pero que no despeguemos lo que está pasando en nuestro país, sobre todo, ¿no? Esa violencia en género, esa violencia a la sociedad civil y los discursos oficiales que se están manejando o que nos están abordando, nos están justificando en muchos de estos casos para lo que está sucediendo en nuestro país. El cine sí es una herramienta de conciencia, de reflexión, y el compartirla, el reflexionar con ustedes, el que lo vean, el que participen en ella, pues forma parte de este tipo de intención y de objetivo que tenemos para sus realizaciones, ¿no? Si ustedes recuperan la historia, si recuerdan la historia, hay un montón de hechos violentos a través del cual la sociedad se constituye. O sea, guerras, revoluciones, y básicamente sucede que es eso, o sea, los privilegios sociales que todavía existen, todas las diferenciaciones que permiten que ciertas personas puedan decidir sobre el destino de alguien más, el mismo sistema monetario, es una estructura violenta. Entonces nosotros pensamos que la violencia es algo arbitrario. En realidad lo que el miedo es como despertar, finalmente, es como despertar al hecho de que realmente vivimos una sociedad violenta y que quizás desde ese lugar la única herramienta que nosotros tenemos es comprender esta cuestión de juntarnos, de funcionar juntos, de tener una idea colectiva. Siento que ayuda a entender eso y finalmente sí, el cine es capaz de ponernos en esa sintonía y de algún modo no podemos ser ingenuos al ser creadores de cine, de que en realidad de algún modo o reproducimos o actuamos desde un lugar de poder, y en tanto ese poder existe una forma de violentar al otro. Claro, en ciertas coyunturas eso se vuelve físico, pero bueno, básicamente es parte de lo que existe. Digo, creo que es lo que es mi sensación. I think about history a lot. Él piensa sobre la historia mucho. And I often say the past is a story and the future is an invention. Él dice que el pasado es un cuento y el futuro es una invención. In fact, 1968, it would seem to me, is now. De hecho, el 68 para él es ahora. Because a certain vocabulary was formalized. Porque un cierto vocabulario tomó forma. A way of coping with student rebellion. Una manera de soportar o de la rebelión estudiantil. A manner of coping with challenging the power of the state. Una manera de entender, de lograr soportar y aguantar el poder del Estado. And so
This power is a kind of permanent power now, Ahora es un poder permanente, or at least it seems permanent. o parece ser permanente. And so what can the cinema do to confront this power? ¿Qué puede hacer el cine para confrontar este poder? Well, first of all, if the students were disappeared, it can name them. Y entonces, en principio, si los estudiantes desaparecieron, lo primero que hay que hacer es nombrarlos. It can recover a kind of image, Y podemos recobrar una cierta imagen, an image of not just rebellion, but of the beauty of rebellion, no solamente de la rebelión, sino de la belleza de la rebelión, of imagining a different kind of world. de imaginar un mundo distinto. But more importantly, as we talk about these loops, and I think the notion of loops or echoes is very important here, Y más importante, mientras hablamos de esto, esta noción de ciclos y la importancia de estos ciclos, the cinema has a capacity to intervene against those loops. y el cine tiene esa capacidad de intervenir contra estos ciclos. But because just to gather here today with these films, Solo por estar aquí viendo y juntos estos filmes, is, if only for a moment, to interrupt the loop, y solo por un momento interrumpir ese ciclo, to say halt. para decir alto. Cinema is a very blunt instrument, it's not precise. El cine es un instrumento muy duro, muy fuerte. It can't do precisely what we wish it can do, Puede hacer precisamente lo que queremos que haga, but it can form the first moment of true opposition. pero puede formar el primer momento de verdadera oposición. And that opposition can be inscribed permanently. Y esa oposición puede quedar inscrita permanentemente. Or at least that's my idea. O ese es su pensamiento. Ok, me decían que estaba Pablo por aquí, si puede venir. Que es el otro realizador. Es que como todos saben, de algún modo, como realizadores de cine muchas veces somos un poco tímidos. Qué bueno que ¿Estuviste escuchando las preguntas? Sí, sí, sí. Me gustaría que des tu opinión. Pues bueno, nada más podría agregar un poco acerca del proceso. Me pareció muy interesante el trabajar con el material de archivo, todos los procesos, un poco ya los mencionaron los compañeros, que intervenir la película, darle otro significado a partir de la intervención que nosotros hagamos. Y me parece importante el rescate de la memoria, el no dejar pasar estos temas, el seguirlos mencionando, y el cine es una herramienta súper poderosa para llegar a mucha más gente. Ya hablaron un poco al respecto de esto mis compañeros, nada más quisiera agregar que el trabajo con el material de archivo siempre es enriquecedor, siempre podemos resignificar lo que son esas imágenes, tanto para mal, desafortunadamente, como para bien, ¿no? Y creo que muchos de estos cortos fue lo que hicieron, lo que trataron de hacer, una búsqueda en el material de archivo para resignificar las imágenes y mostrar nuestra visión a partir de un hecho que había sucedido hace mucho tiempo. Entonces, pues nada, ustedes vieron aquí el resultado y es interesante el usar el material de archivo y darle otro significado y rescatar parte de la memoria que está ahí y que va a estar siempre, lastimosamente, para nuestra sociedad. ¿Seguimos con las preguntas? Hola. Ok, ya tenemos una ya con micrófono. Ay, no sé si se escucha mi voz. Okay. Bueno, primero que nada yo quería agradecerles por mantener viva esta memoria, mantener vivo los materiales de archivo, porque pues en algún momento ustedes también fueron estudiantes, ¿no? Y creo que aunque no lo sea, sigue siendo parte de la historia mexicana, chilanga. Sin embargo, bueno, no sé si están todos los realizadores y las realizadoras presentes, porque quería preguntar por qué hicieron, no recuerdo el título del corto, sin embargo recuerdo una secuencia contemporánea de los alumnos de la UNAM gritando Goya, y pues quisiera saber por qué hicieron parte de, o sea, ese material parte de
de este proyecto, porque al fin y al cabo creo que esto es un manifiesto en contra de la impunidad que el gobierno y la sociedad impuso sobre los medios para que no fuera conocido este hecho del 68. Pero creo que la UNAM está haciendo exactamente lo mismo ahora con los estudiantes que están encontrándose muertos en sus planteles. Entonces, no sé, algo que yo he presenciado en las marchas, digo, no soy de la UNAM, evidentemente, pero algo que se pide es que no se grite Goya, porque pues es alguna manera de enaltecer la institución y que también está dejando impune todos estos asesinatos y violaciones de jóvenes. Entonces, pues me interesaría saber por qué decidieron justamente esa parte hacerla parte de este proyecto. Tenemos a la realizadora aquí, así que te va a poder responder bien. Bueno, esto fue realizado hace un año y sí, justo el movimiento ha cambiado muchísimo. Hace un año yo todavía era estudiante y todavía gritar Goya no se oía tan mal, aunque hay que aceptar que somos parte de la institución. Nos quejamos mucho de la academia, pero vivimos en ella y pues sí estamos dando todo por un título, ¿no? Es bastante hipócrita decir como, la UNAM es lo peor, y es como, dude, ¿eres parte de la UNAM? Abre los ojos, cariño. Entonces estábamos como muy desesperados, y de hecho en esa parte del Goya la censuré, porque lo que en realidad estaban diciendo las compañeras es que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Ese no es un rector, es un machista, macho burgués. Y justo fue como, Dios, qué fuerte, estoy a nada de titularme y voy a decirle al rector que es un macho burgués, y justo lo vi el miércoles en la calle y lo sigo odiando. Entonces, pues sí, los movimientos sociales cambian, los movimientos estudiantiles cambian, y esta ley de no queremos nada que ver con la institución o la UNAM o sus Goyas, pues es muy reciente. En ese entonces sí era como, vamos a gritarlo, bueno, y aparte depende de los contingentes, ¿no? Historia, el día de la Marcha del Silencio, sí llevó a cabo una marcha del silencio y organizó todo el recorrido desde antropología, lo recreó todo, pero pues a muchos les dio igual y sí iban cantando Goya, no sé. Y dije, bueno, vale, con tal de tomar las calles, ustedes griten lo que sea, pero pues sí, fórmense acá. Entonces, sí, por parte de la UNAM y los estudiantes de la UNAM se me hace muy hipócrita decir como la institución es eso y los estudiantes somos esto, somos parte del mismo problema. Y si sigue habiendo impunidades porque la mayoría, la verdad es que solo somos 15 chicas inconformes con el protocolo de género y los demás lo están aplaudiendo, ¿no? ¿Hasta dónde pueden decir que no? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo tengo, perdón, ya había pedido, acá lo tengo el micrófono, son 3 preguntas muy rápidas. No se presentaron todos con el título de la película, por favor, solo para ubicar quién está aquí con su película. Algunos los conozco, entonces no es problema. La otra cosa es, entre comentario y pregunta, yo supe que estos cortos se programaron en el Memorial, ¿cierto? Es decir, que se pueden ver allá. Y pregunta derivada de esa, si se pueden ver en línea, porque el Memorial iba a ir incorporando todo lo que inauguró el año pasado paulatinamente en línea. Y la tercera pregunta es que justo a partir de lo que comentó Pablo, me gustaría muchísimo, llevando agua al molino del curso que estamos aquí de Historia del Cine 2, ¿cuál fue su relación con el archivo? Porque por deformación profesional hay algunos que no tienen créditos y se ven evidentemente pixeleados, entonces supongo que se consiguió a cualquier precio, es decir, como fuera, y ni siquiera está en créditos en algunos de los cortos, y mientras que hay una gran preocupación por tener créditos impecables en el caso de otros, sean archivos privados o públicos, y en general, bueno, ¿cuál es su relación con el archivo fílmico digital? Estoy muy interesada. Gracias. Si quieren empezamos de acá para presentarnos. Bueno, somos nosotros del corto de Los Aparecidos. Bueno, el nombre de mi corto es Esta plaza exige justicia. El mío es Urobros.
Nosotros somos las Brigadas Rojas. Negras, perdón. Y el mío es 6818. Tengo entendido que sí, que el memorial se va a constituir con todos estos materiales. Creo que hace poquito están en línea. Todavía no, yo personalmente no conozco el link, pero sí, era la idea desde el principio. Y sí, la intención es que todo esto esté puesto en contexto. El material de archivo tiene varias procedencias según los cortos. Lo que entiendo, por ahí los chicos me pueden complementar. De algún modo hay un par de materiales que venían en un rollo que nos dio Filmoteca, que fue lo que se intervino. Este material era un material mixto y no tenía de algún modo pues, una nomenclatura o un anclaje que se pudiese poner en los créditos de un modo claro. Creo que ninguno lo hicimos. De entrada, como la idea era intervenirlo, pienso yo que prevaleció una mirada bastante, ¿cómo decirlo?, bastante subversiva o insolente en torno al material, y de algún modo otras personas recurrieron a otro tipo de materiales, que es el caso de materiales a veces sí cedidos por la Cineteca. Se citó la fuente, pero no en particular el rollo del cual venía. Algunos sí, como en el caso del Grito, que está más claro. Y en nuestro caso, por ejemplo, utilizamos material de Super 8 que digitalizamos personalmente de archivo familiar, pero no pusimos el crédito. De algún modo puede ser una buena visión crítica con respecto a trabajos que se hagan en el futuro o formas de volver a renombrar nuestros propios archivos, porque sí pienso que de algún modo la apropiación fue, al menos, incluso de otros materiales que no tienen nada que ver con este archivo, sin un seguimiento profundo del trabajo de archivo, que sí creo que es muy importante porque legitima los procedimientos de la película. Nada más una cosa, en la experiencia que tuvimos con el manejo del archivo, se nos proporcionó material en 16 milímetros, que fue el que intervenimos. Creo que esa fue una experiencia interesante, sobre todo porque pues, teníamos el material físico al cual trabajábamos. No comúnmente se llega a realizar ese tipo de intervenciones, o generalmente se realizan de manera digital. Quizás por eso también pues muchos de ustedes habrán visto que hay muchas imágenes similares, o sea, aparecen las mismas imágenes repitiéndose en la mayoría de los cortos, porque era el stock que nos ofreció la Filmoteca, y fue un stock definido además. Por otro lado, la Cátedra Bergman, creo que Mariana igual los comentará, parece que tiene planes también por continuar la difusión de este proyecto y continuar con la programación o la difusión de todos los cortos. Creo que sí, de muchos de ellos sí estamos en línea, donde se pueden observar si quieren. De hecho, como fueron parte del DocsMX, creo que todavía hay un enlace de DocsMX donde están. Dice que sí o que no. Sí, ¿no? Sí, ahí en la página de DocsMX, en el Vimeo, ahí están recopilados todos los cortos que de hecho se visionaron durante el festival del año pasado. Entonces ahí están. Desconocemos lo del M68, bueno, yo, porque se hizo una gran cantidad de material, no solo en cine, sino en teatro, en investigación, están abriendo archivo. Entonces el memorial supongo que tiene mucho trabajo, entonces eso supongo que poco a poco va a ir saliendo. Y bueno, en cuanto a la cercanía con el archivo, tal cual, nosotros lo vimos como una oportunidad de reinterpretar la memoria, y en realidad sí fue un poco subversivo el hecho de decir, bueno, vamos a enterrar el material que es más violento y donde hay como las imágenes más fuertes dentro de lo que nos daban, y eso para nosotros era una postura, ¿no?, sobre
cómo nos podemos acercar a Todo lo demás, lo que hicimos fue filmado actualmente, que fue, bueno, como con una actriz que era como este personaje que nos guiaba, y el performance que filmamos fue en 16 milímetros, a color, pero lo viramos blanco y negro. Entonces, en realidad, la convocatoria surgió de este diálogo con el archivo. Entonces, nosotros en realidad lo que hicimos fue como apropiárnoslo, y tal vez, como dicen, no es exactamente que teníamos exactamente las fuentes, ni quién lo tomó, pero casi todo salía de unos reportajes ahí extraños que se llamaban, creo que Cine Verdad, y otros eran de los comunicados del CNH, ¿no? Esos fueron CNH, ¿eh? Sí, y de ahí pues siento que como fue tan intervenido y como lo estábamos reutilizando, por lo menos nosotros no sentíamos que necesitábamos citar plano por plano, o digamos como las fuentes, ¿no? Pero en realidad también es una manera, o sea, como esta crítica que nos dices, es como, ahora estoy repensando un poquito cuál fue mi postura con ese material, ¿no? Que en realidad sí fue como darle lo más que pudiéramos a las técnicas que vimos con Travis, y pues, digamos, eso estuvo bien padre también porque teníamos como una comunicación directa mientras tuvimos como una semana, ¿no? Un poquito más, o por lo menos trabajamos 3 días todos, muy intensamente. Entonces nos iban diciendo, mira, pusimos a hervir este material con bicarbonato durante 40 minutos, no pasó nada, y así estábamos como en este descubrimiento también de los procesos y experimentando, que era gran parte de este taller, ¿no? Cómo acercarnos a este material que, como dice Antonio, sobre todo intervenir este material en 16 milímetros, un material que está resguardado en filmotecas, y es una gran oportunidad. Entonces cada quien creo que lo tomó desde el punto de vista como más cercano a su proyecto, ¿no? Creo. Rayos, pues, perdón. Se supone que por la formación en historia sí debí como citar las fuentes, pero fue como, bueno, lo que me mandaron a la filmoteca, entonces les doy crédito al final y ya todos van a saber perfecto qué pasó. Perdón, de verdad no pensé que llegara algo así. Muchas gracias. Y sí, fue muy tal vez irrespetuoso, porque me acuerdo que en filmoteca creo que no había hecho casi nada. Me dije, y no sabía cómo qué hacer. Dije, no, yo no hago cine, yo no sé qué hacer. Y en filmoteca como los mismos de laboratorio me dijeron, pues ponle orejas de cochino. Y yo, sí, ¿verdad? Y ya fue como, sí, orejas de cochino, y vamos a marcar esto en rojo. Y sí, tal vez como historiadora nunca lo haría, pero fue muy liberador hacerlo así, como mostrárselos tal cual era. Bueno, aunque tal vez el chiste es especista, y perdón por eso también, pero así fue. ¿Por aquí otras preguntas? Vamos por acá. Ok. Sí, tenemos preguntas por aquí. Sí. Ok, si no... Bueno, tenga el micrófono, pero no se escucha. Ok. ¿Lo puedes decir fuerte? Sí, claro, no, bueno. Ya, sí, bueno, este tema se me hace un poco conflictivo a mí en lo personal. Tengo familia que estuvo en esos sucesos, e incluso en su caso dicen cosas distintas, ¿no? El terror sí marca bastante, pero mis preguntas eran una un poquito más larga que la otra. La primera es, me interesó bastante el acercamiento que tuvieron en la investigación de estos proyectos. De repente comentaban cosas como si estuvieran bastante cercanos a la gente que viene directamente de los que participaron ahí. Me gustaría primero saber qué postura tuvieron al momento de recibir esta información, cuál fue su reacción. Y segunda, que bueno, hay algo muy interesante que también proponen, que es ser de cierta manera activista, y esta idea de rebelión también se me hace bastante nutritiva en cuestión de moral, pero hasta qué momento es como lo suficiente para no empezar a hacer también una especie de violencia y ejercerla contra el sistema, porque siento que a veces también uno puede llegar a enajenarse bastante en lo que quiere para el país, que
no sabe que tirar ciertos sistemas pueden generar más violencia. Entonces me gustaría saber como qué balance tienen entre contar estos puntos de vista haciendo cine y entre el activismo, que puede llegar a ser la mejor solución, salir a las calles o hacer archivos sobre la gente que sale a las calles. Bueno, es interesante lo que estás comentando. Estoy pensando, yo creo que hay muchas maneras yo no me considero un activista al 100%, al menos yo, pero sí pienso que sí hay muchas cosas que decir y sí hay muchas cosas que difundir. Yo creo que hay muchas cosas también que pensar, reflexionar cuando salimos a la calle y estamos gritando por algo, o estamos exigiendo una justicia, o estamos demandando algo. Creo que primero cuestionarnos el por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando, es un principio muy importante de lo que sería nuestra posición, o al menos pienso yo que debería de serlo. No creo en el grito nada más por gritar, sino en un grito e incluso hasta podría decirlo estratégico, saber cómo gritar y en dónde gritar, o cuándo es conveniente gritar. Y lo digo tal vez como de una manera no muy fresca, sino tal vez un poco más fría para poder enfrentar lo que sucede o lo que estamos percibiendo. Es un punto de vista el mío, no quiero decir que sea solamente una manera, pero creo que sí, y comentándolo con varias personas en donde estamos en una lucha constante, con muchas injusticias que estamos viendo, en las que a veces estamos nosotros participando, nos hemos dado cuenta que muchas veces tenemos que pensar exactamente o pensar la mejor estrategia para poder hacer las cosas. Una de ellas es esta, precisamente. El difundirlo, el mostrarlo, el comentarlo, el dialogarlo, el discutirlo y pensar mucho sobre cuáles son nuestras actitudes, nuestras maneras de cómo estamos enfrentando este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy día. No sé si con eso pensé que era tu respuesta. Yo sobre la primera parte de tu pregunta, sobre cómo tomamos los testimonios que nos dieron, en nuestro caso nos acercamos a la gente que teníamos más cerca, que había vivido los acontecimientos, que justo no fueron como actores activos de la lucha. En mi caso, bueno, mis papás, mi papá que en su momento era estudiante de medicina, pero en la escuela médico-militar. Entonces como que en mi historia siempre fue conflictivo eso, porque yo decía, mis papás como que nunca estuvieron en la lucha, y yo como estudiante o como más joven no podía creer que ellos no quisieran o no pudieran involucrarse, ¿no? Entonces, a partir de este ejercicio, como que dije, bueno, voy a conocer sus razones, qué estaban viviendo ellos en ese momento, y la verdad que fue muy interesante las respuestas que obtuve, como que me ayudó a ubicarlos y a ubicarme a mí en esa historia. Y obviamente esto de que mi abuelo fuera amigo de Gutiérrez Oropeza y eso, pues las respuestas de mi abuela y eso, que me parecen súper tibias y como de cerrar los ojos y no querer ver, también me parecía importante mostrarlas porque son como otros ángulos de la sociedad, como ver cómo se veían estos acontecimientos desde la periferia. Y bueno, también fue en mi caso un proceso personal, y creo que también solo se puede cambiar a partir de lo que se es realmente. Entonces tenía yo que atravesar eso, siento. Y por ahí, en relación a lo que decías de activismo, yo estaba pensando que no sé si el activismo es solamente la participación en ciertas coyunturas políticas. Yo creo que el activismo es más una cuestión de conciencia. La dialéctica del lenguaje dice activista, ¿qué es lo opuesto? Sería pasivista, ¿no? O sea, o tú vives activamente tu vida o tú vives pasivamente tu vida. De algún modo, en una situación de conciencia, si tú sabes que algo sucede, actúas o no, pero puedes seguir siendo un activista, aunque no te toque actuar en ese momento, en relación a lo que decía Antonio.
creo que el activismo en este momento en el mundo es muy importante, porque nosotros podemos ser una sociedad activa o podemos ser una sociedad pasiva. Y nada, como un nivel de resignificación de la palabra para no... O sea, digamos, no es que las personas que van a buscar grillas y cosas así sean los activistas. Muchas veces esas personas representan grupos de choque o gente que va a crear un conflicto para ocultar otro. Entonces, pasiva, digamos, en ese sentido, pensar el activismo como algo más que tiene que ver con la conciencia y con lo humano y con algo más urgente dentro de nosotros. Y bueno, también hablaste sobre la violencia y obviamente, bueno, hay situaciones en las que ya te llevan a que no sientes que no hay ninguna otra respuesta, pero siento que ahorita estamos en momentos muy delicados, tanto en el país como a nivel global. Entonces siento que más bien hay crisis y esta crisis va a empezar a generar movimiento, ¿no? Y creo que más allá de una ruptura a través del cine, porque sí hay que separar, por un lado está el cine, por otro lado está la política dentro del arte. Hay cine que decide no entrar por ahí, pero también hay muchos grupos y activismo que yo por lo menos no me considero como activista en ese sentido, en el que es la gente que sí está enfrentando de la manera más directa que puede al sistema. Entonces creo que desde mi punto de vista la postura de exigir, bueno, de tratar de que a través de una obra artística tratar de hacer reflexionar, creo que para mí eso es lo importante. Ahorita las imágenes están muy pues se repiten mucho, ¿no? Entonces creo que hay que hacernos reflexionar sobre qué es lo que estamos viendo, más allá de que yo diga ahorita, bueno, esto va a tener muchísimas consecuencias o no, o que yo por otro lado decida un camino como de activismo, ¿no? Pero también concuerdo con lo que dicen, ¿no? También estamos tratando de hacer algo, de mostrar algo, ¿no? Cada quien sabe de qué manera puede confrontar como esta crisis, pues, porque si es algo que en 10 años probablemente vamos a tener que repensar nuestra manera de ser, de vivir y de relacionarnos, ¿no? O ya, yo creo. No sé. Travis. I'll talk about art and activism first. Hablará sobre el arte y el activismo en un principio. I'm nearly always an artist and sometimes I'm an activist. Generalmente siempre soy un artista y a veces soy un artista y a veces un activista. I think these two things are interrelated but they're separate. Creo que esas dos actividades están interrelacionadas pero están separadas. Or to use political language, they're dialectically related to each other. Si usamos el lenguaje político, están dialécticamente relacionadas una con la otra. One can't confuse art with activism. Art is never activism per se. Lo que sí no se puede hacer es confundir el arte con el activismo. El arte nunca es activismo per se. Social change comes from organizing and working together. El cambio social viene de organizarse y trabajar juntos. Developing an idea about the future and then working to build that idea together. Desarrollando una idea sobre el futuro y después trabajar juntos para lograrla. And art can play a role in that process. Y el arte puede jugar un papel en ese proceso. It can arm us with knowledge and ideas. Nos puede otorgar conocimiento e ideas. An awareness of something that we were otherwise unaware of. Y hacernos conscientes sobre las cosas de las que no estamos. It can encourage us to be more active or discourage us more profoundly. Nos puede impulsar a ser más activos o al contrario, ¿no? It can activate us in the streets or it can encourage us to stay hidden inside closed doors. Nos puede activar a que salgamos a las calles o a que nos quedemos en casa. But I never think of my creative work as a substitute for actual organizing. Pero nunca creo que mi trabajo sea un sustituto para la organización social y activa. Which I suppose brings me to the second and very complex question of violence. Que me lleva a la segunda cuestión sobre la violencia. I increasingly, as I get older, think of violence as an abomination. Solamente mientras más crezco, siento que la violencia es una abominación.
And I believe it's possible to transform society without violence. Y estoy convencido de que se puede transformar la sociedad sin violencia. But unfortunately, the people don't get to decide that. Pero desafortunadamente las personas no pueden decidir sobre eso. My experience of learning about history is that those in power decide how much violence is required to remove them from power. Y mi experiencia de estudiar la historia es que aquellos que ostentan el poder son quienes finalmente deciden cuánta violencia va a ser necesaria para quitarlos de ese poder. As the great film The Hour of the Furnaces says, no ruling class has ever committed suicide. Como la gran película La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos, ha dicho ninguna no ruling class has ever committed suicide. Sí, ninguna clase en el poder se ha suicidado. So the amount of violence that is used to dislodge that ruling class is usually determined by the ruling class. Así que la cantidad de violencia que se utiliza para sacar a esa clase en el poder de la posición de poder es determinada por ellos mismos. Usually, but not always. Generalmente, pero no siempre. Because I also think that one can creatively outwit the ruling class. Porque siempre he pensado que uno puede de alguna manera ir más allá ser más inteligentes que esa clase en el poder. To manifest in such large numbers that violence is actually useless. Pero manifestar esa violencia en tan grandes cantidades es contraproducente. Which brings us back to the issue of art. Que nos regresa al punto del arte. Because art which encourages people to manifest themselves in large numbers is the highest art. Porque aquel arte que nos invita y nos impulsa a manifestarnos en grandes cantidades es el mejor arte. Bueno, tenemos que ir terminando en este caso esta sesión de respuestas, pero yo que quiero darles realmente las gracias a todos, a ustedes por venir, a cada uno de los realizadores por su trabajo, que ha sido realmente, la verdad, la oportunidad de cerrar un ciclo es increíble, a la universidad que lo ha permitido, a la cátedra que realmente ha facilitado todas las posibilidades en general, a todas las instancias de la UNAM. O sea, realmente cuando uno habla de esta parte que es como obligada de las instituciones, no estamos visualizando lo que sí pueden hacer las instituciones. Finalmente también hay una transversalidad ahí, o sea, donde esto está pudiendo ser posible gracias a ellos. Y por supuesto a Travis. Y aunque hoy en día no está, en este momento no nos acompaña Maike, también en Alemania Maike, y Travis por haber guiado este proceso. Realmente, para cerrar nada más quiero invitar a los chicos que digan un poco de algún modo, unas breves palabras de cierre como para... como para expresar lo que significa para nosotros este cierre de ciclo. Ha sido un ciclo de muchísimo aprendizaje. Y pues muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por ver nuestros trabajos. Creo que el cine es esta parte, es la otra parte, pues después de que uno realiza un corto, una película, la parte importante es mostrarlo al público y su opinión. Y muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a la Cátedra Bergman, al Festival DocsMX, al Festival Black Canvas, a la universidad. Y nada, sigan de frente, sigan de cerca el trabajo que está haciendo la Cátedra Bergman, es muy interesante y tiene muchas opciones. Pues nada más gracias. Y bueno, no es un ciclo que se cierra totalmente, sino que vamos a seguir continuando. Esperamos que sigamos continuando, tanto las instituciones como nosotros y ustedes, en la reflexión de todo esto que hemos platicado, ¿no? Pues sí, de nuevo agradecer a Travis y a Maike y a todos los compañeros, porque fue un proceso que de verdad yo estimo y aprecio mucho. Es algo que sí me cambió de alguna forma, como todo lo que vimos en este taller. Y pues nada, simplemente ojalá se siga mostrando esto y ojalá todos nosotros sigamos como nuestro camino para, pues no sé, como que es nuestra manera de
responder a nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí, por escucharnos y por haber visto estos trabajos. Pues nada, gracias a todos, me da mucho gusto poderlo presentar con todos ustedes, en general con el público siempre es mejor, y a ustedes pues me da muchísimo gusto volverlos a ver, espero que nos volvamos a ver pronto, espero que esto siga circulando, que esto no sea como el cierre, sino como simplemente una apertura nueva pues al diálogo. Pues no sé, gracias a la Cátedra Bergman, a la UNAM, a Travis por hacerme amar el cine, a todos mis compañeros me compartieron un montón de cosas, y a ustedes por ver, confrontar, escuchar, participar, tener la curiosidad y pues sí, decirme como, oye, eso estuvo mal. Ser breve. The mic doesn't want you to. Is, can you explain to me more your idea when you said the events that happened in Tlatelolco in 1968, we can find them right now on these days? And my last question is, how was your work experience with all your team that is present here with us? Please. Okay, great. I got involved because I was invited after I presented some work at FICUNAM. Me involucré después de que presenté un trabajo en el FICUNAM. So an invitation came to me. Una invitación llegó a mí. And I'm actually going to jump to the third because it relates to the first. Voy a saltarme a la tercera porque se relaciona con la primera. My experience was very profound and very humbling. Mi experiencia fue muy profunda y muy me dejó un buen sabor de boca. I hear people thanking me and I'm very touched, but I just want to thank them because this is so special for me. Me conmueve mucho que me quieran agradecer, pero yo les quiero agradecer a ellos porque la experiencia fue maravillosa. In most circumstances in the United States, I'm not able to teach things that are about these sorts of subjects. En muchas ocasiones en los Estados Unidos no tengo la oportunidad de enseñar estos temas, tocar estos temas, ¿no? I am asked to teach people how to make little versions of narrative films that they would pitch to Hollywood. Me piden en Estados Unidos que les enseñe cómo hacer versiones pequeñas de historias narrativas para que las puedan vender a Hollywood. And I've dedicated my entire life to trying to explore the relationship between film and social change. Y he dedicado toda mi vida a buscar la relación que hay entre el cine y el cambio social. To film's capacity to try to create a different kind of world. La capacidad del cine para tratar de crear un nuevo mundo. And so to be able to honor this incredibly important moment in the history of your country and to contribute whatever knowledge I have was the biggest honor I've ever had as a teacher. Y la oportunidad de poder honrar uno de los eventos clave para la historia de México me ha hecho sentir honrado, ¿no? y agradecido. My honest opinion is that I had a very small influence. Mi opinión honesta es que tuve muy poca influencia, ¿no? That in fact I felt like I learned more from them than they learned from me. Creo en realidad que yo aprendí más de ellos que ellos de mí. But that's also the perfect form of teaching in my mind.
pero en su mente es la mejor forma de enseñar. An exchange, Es as un- opposed to a vertical relationship. Es un intercambio en lugar de una relación vertical. And that brings me back to the second question, which is an important one, but a difficult one. Y eso me regresa a la pregunta número 2, que es difícil, pero importante. If I may, I'd like to tell a story, a little brief story about a different film that I made that helps explain it. Y nos va a contar una historia de una película que hizo. A few years ago, I made a film, a very small film, about an event that happened in southeastern Colorado. Hace unos años hizo una película de un evento que sucedió en Colorado, en la parte sur de Colorado. It's an event called the Sand Creek Massacre. Es un evento que se llama la masacre de Sand Creek. And the basic story is that a group of Cheyenne and Arapaho Indians were trying to navigate white settlement in the state I was born. Y la premisa básica es que un grupo de Cheyennes y I'm sorry, the Cheyenne and Arapaho Indians. Yeah. Los indios Cheyenne y Arapo trataban en algún momento de ir en contra de la colonización blanca en el estado en el que él nació. It was in the year 1864 when Colorado, where I was born, was still a territory. Era en 1864 cuando Colorado, donde él nació, todavía era un territorio. And the territorial government decided that rather than negotiate with this group of Indians, they would simply kill them. Y el gobierno del territorio decidió que en lugar de negociar con este grupo de indígenas, mejor los iba a matar. And so something like 300, a very similar number to these events, of mostly women and children, were brutally murdered. Y entonces un número cercano a los 300, como en este caso, de mayoritariamente de mujeres y niños, fueron brutalmente masacrados. And so I would talk to people about these events, descendants of these events. Entonces yo platicaba con los descendientes de estas personas sobre estos eventos. And they would tell me that my idea of it as a historical event was false. Entonces ellos me decían que mi idea de ello desde un punto de vista histórico era falso. They would tell me that, in fact, it was a contemporary event. Y me dicen que de hecho era un evento contemporáneo, actual. And I found this very confusing at first. Y en un principio me pareció muy confuso esto. But what they explained to me was that they lived the way they live now because of those events. Y me dice, lo que ocurre es que vivimos la manera como vivimos ahora, derivado de esos eventos. That they lived on the reservations they lived in extreme poverty with all of the social problems, precisely because of those events. Y que porque ellos viven ahora en una reservación con todos los problemas sociales y con todos los problemas de pobreza, precisamente derivados de aquellos eventos. And Native Americans in the United States are very, very oppressed. I cannot express that enough. Y los nativos americanos en los Estados Unidos son pero están en una situación de muchísima opresión, no se puede llegar a explicar tanto, ¿no? Pues muchísima opresión la que ellos sufren. And I think this applies to Mexico in 1968 as well. Y esto también aplica para México en 1968. The disappearances established as a form of vocabulary. La desaparición que se estableció como una forma de vocabulario, como forma de lenguaje. Impunity established as a permanent form of responding to violence. La impunidad que se estableció como una manera para responder a la violencia. And this kind of violence being inscribed into the society as an almost permanent and daily form of reality. Y esta forma de violencia que se inscribió en la sociedad como una forma de vida cotidiana. So that's what I mean by it being a contemporary event. Y eso es lo que él llama por ser un evento contemporáneo, ¿no? Actual. Thanks, Travis. Muchas gracias. Los invitamos a la masterclass, a la clase magistral de Travis el día de mañana a las 10:30. Esperamos que puedan participar y poder seguir también en esta discusión, porque va a estar orientada más a este tipo de temas. Así que muchas gracias. Gracias a todos por venir. Nos vemos.